A partir de hoy iniciamos una nueva serie, hermanos. Vamos a hablar de las cartas paulinas. Amén. Cada domingo vamos a estar tocando una carta diferente, una carta que escribe el apóstol Pablo. Y bueno, lo vamos a tomar de una manera cronológicamente, así como las escribió Pablo, por año. Y esta carta fue la primera que él escribió. Dentro de las cartas, hermanos, en el Nuevo Testamento, existe primero una, pero no fue de Pablo. Entonces, la primera carta que escribe el apóstol Pablo es a los Gálatas. Capítulo 6, versos del 1. Amén, gloria al Señor. Al 10. Cuando usted lo tenga, puede indicar con un amén para poder dar inicio a la lectura de la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, Casa de Oración Sinaí maneja versión Reina Valera, amén, 1960. Amén. Reina Valera 60 es lo que nosotros venimos manejando. Amén. Gálatas capítulo 6, doy inicio al primer verso, ustedes leen el 2, yo el 3 y así consecutivamente, y el verso 10 lo leemos juntos. ¿Ya estamos ahí? Amén. La Biblia dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque cada uno llevará su propia carga. Otra vez ese verso respetando comas, por favor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Puede ocupar su lugar en esta tarde ya. Avanzado el tiempo, pero bueno, aprovechemos que estamos en la casa del Señor en este momento para escuchar palabra del Señor. Amén. Esta carta a los Gálatas, hermanos, nos habla de la salvación que es en Cristo Jesús y que solo es por gracia y por medio de la fe. Este es el evangelio que a miles de iglesias se nos ha proclamado alrededor de todo el mundo. Sin embargo, la situación de Galacia, cuando Pablo les escribe esta primera carta que él escribe, hermano, era una situación un poco diferente. Si bien el apóstol Pablo les enseñó a los de Galacia que la salvación se obtenía solamente por la fe en Jesucristo y no por obras, empezó a surgir un problema dentro de esas iglesias. No solo era una iglesia establecida, sino que eran varias iglesias en su alrededor, de tal manera que el apóstol les escribe a este grupo de iglesias. Y había una situación, hermano, que entró en esas iglesias que empezó a cambiar la forma de vida de los cristianos. Resulta que ciertos maestros se infiltraron en las iglesias de Galacia enseñando un evangelio diferente que el apóstol Pablo ya les había enseñado. El apóstol Pablo predicó de la salvación
que solo es recibida por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, ciertos judaizantes, ciertos maestros de la ley, que se empezaron a mezclar, hermano, en las iglesias, empezaron a enseñarle a los cristianos que estaba bien que aceptaran a Cristo, nada más por fe, pero que para que la salvación fuera completa, era necesario que este tipo de cristianos tomaran ciertos rituales de la ley de Moisés. Y empezaron a trabajar y se empezaron a infiltrar en las iglesias y les empezaron a decir que para que su salvación fuera completa, era necesario que ellos, tanto judíos que estaban aceptando a Cristo, como los gentiles que estaban aceptando al Señor, era necesario, sobre todo los gentiles, que se circuncidaran para que su salvación fuera completa. Entonces ahí vemos nosotros cómo empieza, hermano, a meterse algo que pareciera muy sencillo en las iglesias. Sin embargo, hermano, esto no lo enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nada más vino a predicar el evangelio de la gracia, el evangelio y la salvación que se obtiene única y exclusivamente por creer en el Hijo de Dios, que era Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, él estaba muy disgustado por tal enseñanzas. El apóstol Pablo estaba en otra ciudad y cuando él escucha que los gálatas habían abrazado costumbres de la ley, que los estaban llevando, hermanos, a ciertos problemas que los veremos a la luz de la palabra, y uno de ellos, grave problema, era que, hermanos, esos hermanos de Galacia, al mezclar costumbres y rituales de la ley de Moisés, se estaban volviendo legalistas. Es decir, empezaban a utilizar cosas para decir, si tú eres cristiano, le va a sonar así como que familiar esto. No se manejaba en las iglesias de Galacia, pero esto les va a sonar conocido a ustedes. ¿Ha escuchado que el legalismo, hermanos, es atribuirle a alguna tradición un poder salvífico o que nos ayude a santificarnos? Por ejemplo, hace años el legalismo estaba muy metido en las iglesias y nos decían a los cristianos, si eres salvo, pero tú tienes que dejarte crecer el pelo, tú tienes que usar faldas largas, tú no te tienes que maquillar, tú no tienes que rizarte las pestañas, el pelo, pues ni pensarlo. O sea, porque le atribuían, hermanos, a esas prácticas poder salvífico, pero también poder de santificación. Para los de Galacia no se usaba esto, porque eso se dio en el siglo pasado para nosotros, no somos tan atrás como el del apóstol Pablo. Él escribe en el año 49 o 50 aproximadamente después de Jesucristo, en el primer siglo de la iglesia cristiana. Sin embargo, hermanos, los judaizantes se habían metido tanto en las iglesias que les decían, pues sí, pero tienes que observar la ley, tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, porque si no, no eres salvo. Y esto, hermano, al apóstol Pablo le causó gran molestia, de tal manera que él tuvo que escribirle a estas iglesias sin demora. Pero en esta carta, hermanos, el apóstol Pablo hace una fuerte, ¿cómo le llamaremos? Una fuerte exhortación, porque él se sentía, hermanos, aterrorizado de decir, ¿cómo es posible que yo les prediqué un evangelio de gracia, un evangelio de fe, y se descuida uno y resulta que se metieron los judaizantes, se metieron los escribas, se metieron la gente de la ley, y ustedes rápidamente ya les creyeron, cuando la ley, hermano, en el tiempo antiguo te hacía esclavo de ella?
O sea, no te podías mover ni a un lado ni a otro porque la ley era muy, muy rígida, muy drástica. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5 nos habla, hablando en el Sermón del Monte, de varios temas. Recordando algunos, el Señor Jesús menciona el amor al prójimo y el amor a los enemigos. Y Él dice estas palabras: oíste que fue dicho en la ley, está citando la ley, ojo por ojo y diente por diente, porque así era la ley. Tú me la haces, tú me la pagas. Tú me la haces, tú me la pagas. Y déjeme decirle que hay cristianos que todavía viven bajo la ley. ¿Tú me la haces? No vinieron los de la ley, no vinieron los de la ley. Pero el Señor Jesús dijo: pero yo digo, es decir, te estoy haciendo libre de la esclavitud de la ley. Ahora te quiero llevar a otro terreno que es la gracia, que es la fe. Pero yo te digo que tú no debes tomar venganza, que tú debes bendecir a los que te maldicen y orar por ellos. Oh, pues está difícil, ¿no? Pero hermano, la ley ataba al ser humano. Algunos comentaristas nos dicen que esta epístola es la carta magna de la iglesia, porque trata varios temas que no se los voy a mencionar en esta tarde. Solamente quise tomar el pasaje del capítulo 6, porque, hermanos, Pablo empieza defendiendo su ministerio. Pero, hermano, Pablo lo hace de una manera urgente. Urgía que esas costumbres que se habían metido en las iglesias de Galacia fueran erradicadas para siempre. Y es que, hermanos, yo me he dado cuenta que los líderes, los pastores, a veces vemos la problemática de la iglesia y nos cuesta mucho cortar de tajo lo que vemos mal. Pero ¿sabe qué, hermano? Al leer esta epístola yo veía cómo los siervos de Dios tenemos una responsabilidad muy grande. Y Dios también nos ha puesto a nosotros precisamente para ver qué se está infiltrando en la iglesia. La carta a la iglesia de Galacia, hermano, se distingue muchísimo de las otras cartas que Pablo escribe. Él inicia con un saludo, pero él entra de tajo. O sea, él no saluda como en otras ocasiones. Él entra de tajo en el capítulo 1, hermanos, y empieza hablando de los opositores de la gracia de Dios. Él no se anda con rodeos, ni les dice: oh, mis amados Gálatas. Los que han predicado, los que han leído, y cuántas veces hemos escuchado prédicas de Gálatas, ¿no? A los Gálatas. Es más, llega al punto que el apóstol Pablo les dice: ustedes son tontos. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para que pronto cambiaran el evangelio de la gracia por las costumbres mosaicas? ¿Quién te engañó? Su mensaje que Pablo les había dado en un principio cuando fundó esas iglesias era, hermano, ese poder transformador a través de Cristo Jesús y no de las obras. Porque la ley lo único que muestra son las obras. En los capítulos 3 y 4, el apóstol Pablo describe el mensaje de la salvación y da duro a este mensaje, hermano. Y ya tal vez le voy a recalcar mucho que el mensaje de la salvación es por gracia y se recibe por la fe y no por las obras, hermano. Muchas veces cuando vienen con uno a exponer algunas situaciones, le he mencionado esto que me dicen: pastora, pero es que yo me estoy portando bien. No es porque te portes bien. La gracia de Dios ha sido derramada aun cuando nosotros no lo merecíamos, hermanos.
No merecemos estar aquí, pero por la gracia salvadora es que estamos nosotros aquí. El apóstol Pablo reafirma las promesas que Dios le dio a Abraham. Amén. Que Abraham creyó, eso fue lo que le sirvió a Abraham, que le creyó a Dios. Pero, hermano, conforme vamos nosotros leyendo esta carta a los Gálatas, hermano, nosotros podemos ver que la ley había aparecido, hermanos, después de Abraham. Es decir, primero fue Abraham. Abraham, dice la Biblia, que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham no hizo nada para merecer la gracia de Dios, porque también la gracia de Dios, hermano, no solo se da en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios está desde Génesis capítulo 1, y la gracia de Dios siempre ha sido dada para el ser humano. Pero 430 años aproximadamente viene la ley mosaica, pero esta no vino, hermano, con la intención de tomar el lugar, de tumbar el lugar de la fe en Dios. No fue así, sino que el propósito de la ley que le fue dada a Moisés fue dada para mostrarnos que nosotros, la humanidad, necesitábamos a Cristo Jesús, porque por las obras de la ley jamás íbamos a alcanzar el favor de Dios. Cuando una persona acepta a Jesucristo, hermano, alcanzamos una plena libertad. ¿Me escuchó bien? Cuando usted acepta a Cristo, alcanza una completa libertad. Alabe a Dios los libres. Hermano, y es que los judaizantes lo que querían hacer con las iglesias de Galacia es que volvieran a la esclavitud de las normas judaicas. Usted imagínese, eres gentil, para que seas completamente salvo, circuncídate. Estaban haciendo nulo el sacrificio de Cristo Jesús, y Hebreos nos dice que el sacrificio de Cristo fue y sigue siendo perfecto, y fue una sola vez, y con esa vez nos bastó para el perdón de nuestros pecados. Pero los judaizantes decían: no, tú tienes que hacer ciertos rituales todavía, y lo primero, circuncídate. Pero ¿sabe por qué lo hacían, hermano? Porque empezaban a hacer distinción de personas. Y vea cómo Dios nos une, hermano. El hermano Abdías, al estar eligiendo la alabanza, mencionó varias veces que no somos más que otros, que todos somos y tenemos el mismo valor delante de Dios. Lo mencionó como 3 veces. Nadie es más que otro, pero tampoco nadie es menos que otro. Y es que las costumbres de los judíos, hermanos, de los judaizantes, era lo que pretendían. O sea, tú sí obedeciste, tú sí te circuncidaste, no, tú eres mayor, tú eres, no, wow, lo máximo, tú eres más que aquellos que no se quieren circuncidar. ¿Se da cuenta que empezaba a haber una división en las iglesias? ¿Y todo por qué? Por el legalismo que se metió en la iglesia. El apóstol Pablo, hermano, habla en el capítulo 5, nos habla de una libertad. Pero nos habla, hermano, que somos libres. En Cristo Jesús, usted y yo somos libres. Y ya no tenemos que hacer esos rituales que antes hacíamos. Ahora los judaizantes, algunos sí se han metido en las iglesias, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que hay cristianos, hermanos, que quieren meter sus tradiciones de la iglesia tradicional, válgame la redundancia, a la iglesia cristiana. Por ejemplo, hay gente que adora a Dios, pero quiere adorar a los ángeles. Y dicen: es que si Dios me ayuda, pero si yo le rezo al ángel Rafael o a no sé quién, va a amarrar más pronto la respuesta. No, hermano,
Jesucristo es más que suficiente. Nosotros ya fuimos libres de las tradiciones del mundo. Nosotros ya fuimos libres de aquello que nos ataba. Tienes que rezar tantos Padres Nuestros para que te vaya bien. Tú ya fuiste libre de eso. Con los bebés, que ponle el ojito acá para que no sé qué, no, el ojo de venado para que no le hagan mal de ojo. Tú ya eres libre de eso. ¿Sí me doy a entender? O sea, a veces juzgamos a la iglesia, a las iglesias de Galacia, y decimos: ay, qué Gálatas tan insensatos, tan torpes, tan faltos de entendimiento. ¿Cómo es posible que se circuncidaban? Lo mismo decimos nosotros. ¿Cómo es posible que todavía hay costumbres del mundo que queremos meter a la iglesia? Y aquí va a decir: pues qué contradictorio, pastor, entonces ¿por qué va a celebrar el día de San Valentín? No, nunca se mencionó el día de San Valentín, jamás. Nosotros día a día celebramos el amor de Dios en nuestras vidas. Y únicamente aprovechamos estas fechas para evangelizar a aquellos que no se sienten amados, aquellos que necesitan el amor y la compasión de Cristo Jesús, aquellos que necesitan a un verdadero amigo. Y para eso aprovechamos estos días. Que si usted se va a celebrar afuera San Valentín, está haciendo esa mezcla. ¿Me doy a entender? Soy cristiano, pero sigo atado a la ley. ¿Me doy a entender hasta aquí? Pero Cristo ya nos hizo libres. Pero el apóstol también habla, hermano, y nos dice: sí, ya eres libre, pero no para que vivas una vida libertina. Porque aquí vemos el contraste. ¿Se da cuenta? Gálatas nos habla de todos estos temas. Yo al meditar y a leer y releer Gálatas, decía: ¿sobre qué tema me voy? Si todos están pero súper interesantes, ¿no? Pero me fui por el más noble, por el capítulo 6, por el más tranquilo para usted y para mí. El apóstol Pablo, hermano, nos habla en el capítulo 5, nos habla del contraste del hombre carnal y del hombre espiritual. Y es que, hermanos, el legalismo nos puede llevar a vivir todavía una vida cristiana, pero en la carne. ¿Y sabe qué produce, hermano? ¿O qué produjo en las iglesias de Galacia el que los judaizantes se hayan infiltrado con esa enseñanza de mezcla? Uno de los resultados fue que había mucha gente carnal en las iglesias. Porque decían: bueno, pues tomo de lo de la ley, probablemente traiga un corderito por ahí y pues que lo sacrifico a escondiditas, no sé. Pero sigo fornicando, sigo adulterando, sigo practicando lo que yo quiero. ¿Me doy a entender? O sea, la ley, hermano, lo que hace, te hace esclavo, sí, pero también hace al cristiano que sea un cristiano carnal. Y yo sé que esto está para pensarse, ¿no? Y voy en la introducción, hermano. Amén. El apóstol menciona ya en el capítulo 5 entre el hombre que practica las obras de la carne y el hombre que vive produciendo el fruto del Espíritu Santo. Y el capítulo 5 termina, hermano, hablándonos que debemos ser cristianos, que andemos en el Espíritu. Que andemos en el Espíritu. Capítulo 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es precisamente donde entramos a disertar el capítulo 6. Yo le podría preguntar y conteste usted solo. ¿Usted se considera un hombre, una mujer carnal o espiritual? No me responde en voz alta. Y el capítulo 6 nos muestran algunas evidencias del hombre espiritual.
Evidencias del hombre espiritual. Y vamos a leer una vez más. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vea, aquí está hablando Pablo y está confrontando a los de Galacia y les dice, ok, yo ya les hablé que la gracia de Jesucristo es solo por fe, que la salvación es por fe, que ya no tienes que hacer mezclas. Aquí el asunto es, o eres cristiano o eres del mundo. No hay de otra, hermano. No hay de otra. No hay mezclas, porque cuando hay mezclas corremos el riesgo de convertirnos en legalistas y de ser hombres carnales. Pero yo espero en esta tarde que él esté hablando a una iglesia espiritual. Bueno, por esos poquitos amenes. Evidencias del hombre espiritual. Si alguno, ve lo que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, la primer evidencia, hermano, que debe mostrar un hombre espiritual es que si tú te consideras espiritual, vas a ayudar en la restauración de tus hermanos cuando estos le fallen a Dios. Yo espero que suba de tono los amenes. Porque, hermano, yo estoy sorprendida cómo Pablo les habla y primero les da una arrastrada pero sabrosa a los judaizantes y a los de Galacia, ¿no? Pero ya después termina su carta magna así, ok, vamos a ver qué tan espirituales son. ¿Qué les dejó esta mezcla de los judaizantes? Si tú eres un hombre espiritual, hermano, tú vas a ayudar en la restauración a tu hermano cuando éste ha fallado. Tú que eres espiritual, restáurale. Y nos dice cómo. Tú le vas a ayudar con un espíritu de mansedumbre, pero también con gratitud. Un hombre espiritual es un hombre y es una mujer que oran a diario. Pablo comienza esta porción, probablemente algunos dicen que con el caso hipotético de un cristiano que es sorprendido. Vea, sorprendido. O sea, no es que el hermanito confesó su pecado, no. Y ay, hermano, esto a mí, yo creo que sigue haciendo el efecto esta carta a los Gálatas, porque Pablo les dio pero si duro y tupido, les dio una barrida regada. Pero cuando yo veo esto, cuando fuere sorprendido en una falta, es decir, cuando tú atrapas a una persona en el pecado, es decir, cuando tú agarras a tu hermano con las manos en la masa en el pecado, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Cómo es posible que cayó en pecado? Acuérdense el contexto, o sea, aquellos se sentían, yo soy circuncidado, o sea, soy salvo pero me circuncidé, yo soy más que estos. ¿Eres espiritual? Porque un espiritual, hermano, está hablando del hombre que esta parte nos dice, se traduce este verbo como que fue enredado, como que una persona fue atrapada por el pecado. Da la idea de un cristiano que va corriendo, porque el pecado lo está persiguiendo, pero el pecado fue más fuerte que él y lo atrapó. ¿Me doy a entender hasta aquí, hermano? O sea, no es el cristiano que se va a la disco a predicar, o sea, no, tampoco. Es un hermano que está luchando con sus pecados, que está luchando día a día, que tú lo ves en oración, que tú lo ves fiel en la casa de Dios, que está corriendo porque el pecado lo está persiguiendo y de repente cae y lo enreda el pecado. El hombre espiritual, hermano, va a ayudar en la restauración de ese hermano que ha fallado.
¿Y por qué a mí me agarró así, hermano? Por la palabra que dice que fuere sorprendido. Porque yo tenía el concepto bien humano y bien carnal de la pastora de decir, cuando alguien es sorprendido, ese no está arrepentido, ese ya no. Ese era mi concepto, o sea, qué pensamiento carnal. Cuando el apóstol está diciendo, si fueres sorprendido en algún pecado, contrario al hombre espiritual, hermano, el legalista no tiene misericordia del pecador. Y yo espero que usted se vaya poniendo palomita o tachecito. ¿Qué actitud tiene usted cuando encuentra a alguien en pecado? ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¿Y eso qué es? ¿Y eso que el otro? El legalista no tiene misericordia y menos trata de restaurar a aquel que cayó en pecado. Pero Pablo, hermano, aquí yo pienso que es medio irónico. Pablo le decía, a ver, pues, son espirituales, restauren a aquel que ha fallado. Hermanos, cuando uno de la iglesia falla, ¿qué actitud tenemos? Nos lo acabamos. Nos lo acabamos, hermanos. Aunque no diga amén. Un hombre espiritual, una mujer espiritual significa alguien cuya vida y conducta está gobernada por el Espíritu Santo. No por la carne. No por la carne. Hermano, bíblicamente entonces el que debe ayudar en la restauración es un espiritual. Entonces, si usted no se siente espiritual, mejor ni se meta a restaurar, porque a veces en lugar de restaurar, echamos a perder las cosas, hermano. Y yo quiero hablar aquí, no solo a los adultos. Hermanos, hay niños que necesitan ser restaurados. Hay niños que nos llegan, niños faltos de amor, niños faltos de misericordia, niños faltos de un abrazo. Instructoras, ¿y cómo lo recibes? Somos, hermanos, los servidores, los líderes, todos los que estamos aquí, ¿somos espirituales en la hora de restaurar? Yo sé que esto está para pensarse, hermano. Y la palabra para restaurar es catartizo, y es usada en el griego, hermano, en el griego secular, para colocar un hueso dislocado en su lugar. ¿Cuántos de ustedes han ido al huesero? Bueno, al quiropráctico, y el hueso lo tienen zafado, ¿no? Hermano, ¿y qué hace el quiropráctico? Te acomoda y te jala. ¿Te duele, sí o no? Pero quedas al centavo. Eso es restaurar, pero también es remendar una red de pescar. El restaurar a un cristiano que ha caído en pecado es traerlo. Escúcheme muy bien esto, hermano, porque el restaurar no es regañar. El restaurar no es, ay, sí, yo ya sabía que tú eres así, nunca vas a cambiar. Y mira, hermano, de verdad, yo he escuchado pláticas y digo, lejos estamos de ser gente espiritual. Lejos. Utilizamos un lenguaje que ni en el mundo lo utiliza. Hermano, el hombre espiritual va a tratar de restaurar al hermano, es decir, va a tratar de acercarse a al que pecó, pero para que primero se arrepienta de sus pecados. No lo va a apapachar, pero lo va a hacer con misericordia. Diga conmigo, misericordia. Pero primero nos lo acabamos. No, mijito, no, mijita, a mí no me vengas con tus cosas. Usted no es un hombre espiritual. Vea, ¿cómo lo vamos a restaurar? Procurar que esa persona se arrepienta de sus pecados. Ese es nuestro problema, hermanos. O que a veces o le apapachamos y le toleramos el pecado, o nos la acabamos. Pero la restauración es con misericordia, con mansedumbre. Amén. Es la misma palabra que utiliza Pablo en los frutos del Espíritu.
Y mansedumbre, vea cómo vamos a restaurar, hermano. Procurar que se arrepienta de sus pecados. Pero lo vamos a hacer con dulzura. Digan amén los dulces. Pues no que son bien amorosos. Apacibles. Esto implica humildad. Esta palabra, hermano, mansedumbre, tiene que ver con el dominio propio. ¿No es verdad que cuando descubrimos a alguien en pecado, el dominio propio es en lo último que pensamos? Bueno, hermanas, ustedes con sus chiquillos, cuando van a corregir a su niño, en el dominio propio es en lo último que piensan. Pero imagínense ustedes para restaurar a uno que ha fallado, a uno que ha pecado. Hermano, ¿cómo los tenemos? Porque sí tenemos hermanos que han pecado. ¿Cómo los tenemos? Ya vino ya entró como Pedro por su casa. ¿Será la actitud de un hombre espiritual? Ese es un carnalote. Muchas veces los cristianos confrontan en la carne con una actitud, y no solo, hermano, no solo de eso, sino es que yo sí vengo, yo apoyo, yo estoy aquí siempre, con vanagloria. Es que ya las costumbres del mundo se metieron a ti. Ya vives una vida como los judaizantes, o sea que piensas porque estar diario en la casa de Dios ya te ganaste el cielo. No es así, mis amados. Con una actitud de vanagloria, de irritación. Déjeme decirle que esta actitud, hermano, no cabe en el reino de Dios. Pero si exhortamos, hermano, si confrontamos al hermano para que sea restaurado, pero no en nuestra carne. Hermano, vea lo que dice la Biblia. Restáurale con un espíritu de mansedumbre, de dulzura, de cortesía, de amabilidad. Y añade Pablo, considérate a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Pero ¿qué dicen los legalistas carnales? Líbreme la Santísima Trinidad. ¿Yo? No, yo no. Hermano, Pablo nos confronta tan fuerte. Mira, piensa que probablemente en el lugar de tu hermano que cayó en pecado ibas a estar tú. En otra ocasión Pablo dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Hermano, pero nos acabamos a los pecadores, ¿no? ¿Otra vez pecó? Dale gracias a Dios que no fuiste tú. Considérate, no sea que también a ti te pase lo mismo. Aquí aplica el dicho mexicano, ¿no? Que en la casa del jabonero el que no cae, sí se lo sabe. Cuando veas a tu hermano pecar, di, Señor, déjame recoger el jabón, porque el próximo puedo ser yo. Pero ¿qué decimos? ¿Yo? Ay, si yo soy santa. Mire, hermano, las personas más misericordiosas con aquel que han pecado son aquellas que han pasado por la misma experiencia. Aquellas que le hemos fallado a Dios más de una vez. El legalismo, la religión ponen cargas tras cargas sobre una persona. Jesús en su tiempo les dijo a estas personas, ustedes atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres que ni ustedes mismos llevan. Ya se puso palomita, tachecito. Segunda evidencia de un hombre espiritual es que, hermano, el hombre espiritual ayuda a su hermano en los conflictos, en sus conflictos contra las tentaciones. Y aquí hay algo muy interesante, hermano. Las cargas tienen que ver con las tentaciones y opresiones de esta vida.
Los judaizantes querían seguir viviendo bajo la ley de Moisés, pero ahora en Cristo nuestra vida debe ser diferente. Vea, el verso 2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumple así la ley de Cristo. Pero ¿por qué el hombre espiritual debe ayudar a su hermano en sus conflictos? Porque su hermano trae cargas, porque su hermano trae pesadas cargas, hermanos. Este verso se lee de la siguiente manera, el verso 2. Estén alzando y llevando pesadas cosas unos de otros. Y cuando tú hagas esto, estás cumpliendo la ley de Cristo. Este es en el original griego. Así se lee en el griego. Nosotros tenemos Reina Valera 60, pero lo que Pablo escribe, el original, es esto: estén alzando o levantando las pesadas cosas unos de otros, y haciendo esto van a cumplir con la ley de Jesucristo, es decir, la ley del amor. Hermano, y esto nos habla de que los gálatas querían ponerse cargas, pero no se ayudaban unos a otros en amor. Si tú ves que tu hermano está luchando con algún pecadillo, acércate con él. No nos hagamos, hermano, dicen los dichos mexicanos, los modismos mexicanos, no nos hagamos de la vista gorda. ¿Verdad que sí nos conocemos? Bueno, tú sabes, hermano, hoy estoy utilizando muchos modismos, ¿no? ¿Tú sabes de qué pie cojea tu hermano? ¿Qué tipo de tentaciones tiene él? ¿Con qué lucha tu hermano? Ayúdale a llevar esa carga. Ayúdalo y dile: hermano, yo te voy a ayudar en ayuno, en oración, para que tú puedas vencer con ese vicio que tienes. Y al mencionar vicios nos imaginamos los peores, ¿no? Ay, pues ¿cuántos borrachos vendrán a Sinaí? ¿Cuántos fornicarios? ¿Cuántos adúlteros? Pero también ¿cuántos chismosos? Y esa es una tentación. Y la palabra de Dios me dice: si tú eres espiritual, ayúdale a tu hermano, acércate con él y dile: yo te voy a ayudar con esa carga, porque tú no puedes vencer tu tentación, pero yo que soy espiritual voy a estar orando por ti diario, me voy a meter en ayuno. Es más, te cito aquí en Sinaí, vente, vamos a orar. Ese es un hombre espiritual. Un hombre carnal no es el que ve los defectos de los demás. ¿Cómo es posible que el hermano, teniendo 30 años en el evangelio, no puede dejar el vicio del alcohol? ¿Qué has hecho por él? ¿Qué hemos hecho por ellos? Nos escandalizamos. Y cuando yo veía esto decía: híjole, hermano, somos bien judaizantes, somos bien legalistas. ¿Verdad que señalamos? Señalamos, pero no ayudamos. Es como aquella persona que tiene la necesidad de comer y comer y comer y comer y comer. Y me decimos: bueno, no tiene dominio propio. ¿Qué has hecho por esa persona? O sea, que se ponga a dieta. Una manera de ayudarle con esa carga es que toda la familia la apoye. Ay, si ya no dijeron amén. Debemos llevar las cargas, hermano, también. Mire, si los gálatas querían ponerse cargas, se ponían la de la ley. El apóstol Pablo les dice: ok, ¿quieren cargas? ¿Por qué no se ayudan unos a otros? Si aquellos que creen ser algo con sus propios méritos, que no tienen mucha tolerancia por las cargas de otros, hermano, debemos llevar las cargas, pero también la carga de perdonar y restaurar al hermano que ha caído. Debemos llevar la carga de apoyar a los que están atravesando dificultades. Fíjense muy bien, hermano. Antes, cuando se exponían las necesidades en una iglesia, nos decían estas frases, y yo decía: esto estaba basado aquí, era bíblico. Hermanos, que lo que tu hermano está viviendo, nosotros también sintamos la misma carga. ¿Alguien se acuerda de esos tiempos? Vamos a orar por el hermano tal.
que lo que él está viviendo, nosotros también sintamos esa carga. Y yo creo que esas oraciones eran tan efectivas porque en el momento de la oración por las peticiones, todos levantábamos un clamor porque se hacía literal. La carga de mi hermano, yo la hacía mía. Pero ¿qué pasa hoy en día? Vamos a ver por las peticiones y el único que se escucha la oración es el que está dirigiendo, porque tú no sientes la carga de tu hermano, pero decimos que somos espirituales. Ya tenemos la cara bien roja de tanto, ¿verdad, hermano? Hasta aquí. Estar disponible el uno para el otro. El hombre espiritual ayuda con las cargas, estando dispuesto a escuchar los problemas de sus hermanos y no de evadirlos. Ay, ahí viene el hermano. No, dile que no estoy. O estamos escuchando y con una actitud de enfado, haciendo muecas. ¿Qué más? Y hasta movemos el pie, ¿no? Y si estamos sentados se mueven. Hay que traer una cachiporra, ¿no? Hermano, no. El hombre espiritual. Esto, hermano, a mí me caló tanto decir, ¿cuántas veces decimos yo soy espiritual? ¿Estás dispuesto a escuchar a tus hermanos? ¿Les dedicas tiempo a escuchar sus necesidades, sus flaquezas, sus debilidades? ¿Escuchas los relatos de sus problemas? ¿Estás disponible? Hermano, si fuera así, créame que el pastor no se haría pedazos en la consejería. ¿Me escuchó muy bien? Su pastor no se haría pedazos los días miércoles en la consejería. Porque no todos estamos dispuestos a escuchar los problemas. El problema del cristiano es que vemos las luchas del hermano y no actuamos, dejando que el mal continúe. Probablemente el nuevo creyente ni se da cuenta que le está fallando a Dios, pero nosotros los espirituales sí. Los espirituales decimos, por Dios, pero ese hermano está en pecado. Y el que está en pecado ni sabe que está en pecado. Ahora, otro factor es que el hermano que está luchando con sus tentaciones toma a veces una actitud arrogante y no abre su corazón para pedir ayuda. Y en muchas ocasiones se cierra la posibilidad de ser ayudado. Mire, uno se acerca. Mi deber es acercarme con usted, porque uno ve, el Espíritu Santo nos da discernimiento. Y uno a veces se acerca, ¿cómo está? Bien. Ajá, ¿de veras? Sí. Pues yo veo ciertas cosas en Facebook. Estoy esperando a que usted me diga de cara a cara, todo bien, pasa todo bien. Ajá, ok. Te cierras. Tú te cierras. Y cuando tú te cierras, hermano, yo, por más espiritual que sea, yo no te puedo obligar a que abras tu corazón. Entonces, ese es un factor muy importante. Porque los demás vemos que tú estás enfermo. Pero hermanos, los espirituales no vamos a esperar a que Él se abra. Un espiritual se mete con Dios y dice, dame la oportunidad de hablar y enfrentar a mi hermano, porque mi hermano está en pecado. ¿Vamos bien? El hombre espiritual, verso 4. Bueno, le voy a dar el 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. El hombre espiritual evalúa su trabajo en el Señor. Evalúa su trabajo en el Señor. Los judaizantes creían y enseñaban que cumpliendo con los rituales de la ley, esto los hacían superiores a los que no lo hacían. Esto los llevaba a gloriarse y a hacer menos a sus hermanos, sintiéndose superior a ellos. No, yo sí apoyo a la pastora, yo sí voy a Potrero, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, yo aquí, yo allá. Evalúate, evalúa tu trabajo. El hombre espiritual evalúa su trabajo. ¿Por qué lo estás haciendo?
¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Para ser vistos? ¿Por compromiso? ¿Con enojo? ¿Para que el pastor no se enoje? ¿Para que el pastor no me exhiba en las prédicas cuando va a predicar de Gálatas? ¿Qué es lo que te mueve, hermano? Sí, estamos trabajando, sí, pero ¿con qué actitud? No hay cosa más terrible que a mí me moleste, hermano. Les voy a decir a las instructoras que una instructora maltrate a un niño. A mí me dan ganas de decir, ¿sabe qué, hermanita? Lléguele a su casa. Y piensan que uno no se da cuenta, que creen que sí me doy cuenta. No hay cosa más terrible cuando maltratamos a un hermano en la fe. Pero es que yo vengo a ayudar. Yo. ¿Ha visto esos chiquillos bien acomedidos, no? Hay una edad, yo ayudo, así bien bonitos, ¿no? Yo quisiera que así estuviéramos toda la vida. Pero ¿qué hacemos los que ayudamos con el que no ayuda? ¿Qué hacemos las que aportamos con el que no aporta? Yo aporté, yo soy superior. Aquel siempre es un codo, nomás no le saca nada. Debería de irse a Monterrey y que se inunde para que hagan sopa de coditos. ¿No? No te sientas superior, porque ¿con qué actitud lo haces tú? Miren, hermanos, los que nos vamos bien temprano a Potrero, yo creo que algunos de los que fueron hoy, hermanos, cómo cuesta levantarse esa hora, ¿sí o no? Estar 7 de la mañana ahí en Carmelo Pérez hasta 20 minutos esperando una bendita combi que pase. Ay, Señor. Pero viene el Espíritu Santo y te dice, ¿qué estarías haciendo ahorita en tu casa? Pues no sé, a lo mejor dormidita. No, en mi caso no. Entonces, aprovecha tu tiempo, porque la vida es efímera y es pasajera, y tienes que dejar huella en esta vida. ¿Cómo quieres ser recordada, Raquel? ¿Como una mujer pasiva o como una mujer que entregó su vida hasta el último momento? Y ahí está la respuesta, ¿sí o no? ¿Cuántas veces los hijos han ido de malas? Yo creo que ahí le toca a Moni. Sus chiquillos, ¿no? Temprano ahí van. Muchos a regañadientes, ahí van. Pero ¿cómo regresan? Con gozo, con alegría. Porque es bíblico. Irán llorando los que siembran la preciosa semilla. Pero ¿cómo regresan? Con gozo, con alegría, con las gavillas que trae uno en sus manos. Hermanos, pero necesitamos evaluar nuestro trabajo. ¿Cómo estoy trabajando en la obra de Dios? ¿Cómo lo hago? El cristiano, hermano, fíjense, no debemos comparar nuestra labor con la de otros. Lo que tú haces es muy valioso. Sea que vengas a hacer el aseo, sea que vengas a hacer el talento, sea que limpies una silla, sea que acomodes algo, todo es valioso, todo. Pero no dejes de hacerlo, ¿sí? Pero no te compares con otro y digas, ay, pues hermana, como aquella hermanita, ¿no? Que ella nada más oraba y decía, yo no sé hacer nada más que orar por usted, pastor. Tanto era valioso el trabajo de la hermana como el trabajo del pastor, porque muchos de nosotros estamos sostenidos por las oraciones de usted. Amén. No te compares tu labor con la de otros, porque si no, puede ser dañino para tu vida espiritual. O te viene la vanagloria o te sientes, pero si hasta los suelos, yo en esta iglesia ni me valoran, ya mejor me voy. Nada más, de no hacer nada allá, no hacer nada aquí, pues mejor quédate aquí. Amén. El éxito de una labor es, hermano, cómo lo estás haciendo. El éxito de una labor, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, hermano, es, hermano, el amor. Y yo espero que las instructoras no se sientan, no, esto es para los líderes. Y lo que yo menciono es para que tengamos mucho cuidado, cómo nos tratamos aún entre nosotros, hermanos. ¿Cómo respondes?
Hace unos días les decía, si a mí me responden bien feo, pues ¿qué se espera a los demás? ¿Qué pasó, hermana? ¿Cómo estás? Bien, con permiso, se van. Oh, ni siquiera dame la mano, Dios te bendiga. Ya ni los chiquillos que de cuates me saludan, chócalas, pastora. Gloria a Dios, hermano. ¿Sí me voy a entender? Aún eso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo saludas a tu hermano? Vea, hermano, más adelante nos habla que Dios no puede ser burlado. Es decir, así como que levanto la cara, es decir, no, cálmate. Cada cristiano es responsable, hermano. Vamos a continuar leyendo para poder terminar en esta tarde. Dice la palabra del Señor. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces, fíjese, ¿tienes algo de qué gloriarte? Evalúa tu trabajo. Evalúa tu trabajo. Y cuando lo hagas, entonces vas a tener motivo de gloriarte con respecto de ti mismo y no de otra persona. Imagínense a la hermana Moni, yo tengo una escuela de música. Pero ¿con qué actitud la está haciendo? ¿Tienes algo de qué gloriarte? Analiza tu trabajo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con enojo? ¿Con ira? ¿Con resentimiento? ¿Por vanagloria? ¿Para que no me diga nada? El hombre espiritual, hermano, toda la gloria se la lleva Dios. Y si algo dice Pablo, y si de algo yo me tengo que gloriar, es de la cruz de Jesucristo. No, por nosotros, hermanos, nada sirve. Amén. Ahora, pareciera una contradicción el verso 5, ¿ya se dio cuenta? Porque cada uno llevará su propia carga, o sea, como pastora. No está diciendo en el verso 2 que debemos llevar las cargas los unos de los otros, y aquí está diciendo que cada uno lleve su propia carga. Bueno, ahí va. Esta aparente contradicción, hermano, se aclara con las palabras en el original griego en la que fueron escritas. En el verso 2, cuando nos habla de cargas, utiliza la palabra varos y tiene el significado de una carga pesada, que es difícil que una sola persona lo lleve. ¿Me doy a entender? En el verso 2. Pero en el verso 5, la palabra griega es fortión y tiene el significado de un paquete pequeño que un soldado romano llevaba cuando él marchaba. Es decir, que todo cristiano, hermano, tiene una responsabilidad con Dios. ¿Cuál es tu responsabilidad con Dios? Amarlo, servirlo, serle fiel. Jesucristo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es personal. Esta carga es personal. Tú no puedes obligar a tu hermano a que sea fiel. Tú le puedes motivar, pero aquí esta carga es personal. ¿Nos damos cuenta de la diferencia de esta palabra? La otra es una pesada carga que solo entre dos o más pueden ayudarle a sobrellevar. Pero esta última es algo muy pequeño que tú llevas, y ese es tu compromiso con Dios. Y esto solamente tú lo vas a cumplir con el Señor. Amén. A tus hijos no les sirve de mucho que tú seas el espiritual en tu casa. Que bueno, a estas alturas del partido y hasta estos versos, hermano, yo creo que nos vamos evaluando y decimos, me falta ser espiritual. El hombre espiritual, para terminar, otra evidencia del hombre espiritual es que actúa ante las necesidades de sus hermanos. Amén. No espera a que le pidan ayuda. Él ve y actúa. El apóstol menciona el asunto del apoyo físico. Aquí, hermano, hay algunos teólogos, algunos comentaristas. Mire, dicen lo siguiente, el verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El apóstol Pablo aquí está mencionado como que
habla en dos vertientes. Lo primero, el apóstol menciona que se debe brindar apoyo a uno que te está enseñando la palabra. Me voy a explicar. Por ejemplo, su líder de instructoras, ella les capacita, ella les instruye, ella les guía, ella les ayuda. Dice la Biblia que el hombre espiritual, cuando ve la necesidad de tu líder, le va a ayudar a su líder. ¿Me doy a entender? Pero no solamente espiritual diciendo, voy a orar por ti. No, también nos habla de ayudar de una manera en lo físico o en lo económico. Y es que posiblemente los judaizantes estaban desanimando a los de Galacia, hermanos, a que ya no ayudaran en las necesidades de sus hermanos, aquellos que se dedicaban a predicar la palabra del Señor de un tiempo completo. Los judaizantes se habían metido a decir, ay, ¿y por qué le vas a dar todo a la pastora? ¿Y por qué vas a dar para la obra? ¿Y con qué te vas a quedar tú? Mira, el año pasado lo de los instrumentos, luego que las primicias, y ahorita lo que el 14, luego que el celular, luego que la cena, luego que esto. Esa gente empieza a desanimar a los de la iglesia. Pero si tú eres un hombre espiritual, tú vas a ver las necesidades de tu iglesia y tú vas a actuar. El espiritual, el carnal no. El carnal va a cerrar su corazón y va a decir, lo mío es mío. Tú no has entendido que lo que tú tienes en tu mano es de Dios. Tu vida es de Dios. Tu trabajo es de Dios. Tu economía es de Dios. Amén. Entonces, hermanos, aquí nos habla que debemos aún ayudarnos en nuestras necesidades físicas, económicas. Aquellos que dedican su tiempo en la administración de la palabra. Y no solo por mencionar al líder del infantil, no, está la líder de damas, está el líder de varones, el líder de los matrimonios, el líder de alabanza. Ellos nos están guiando, ellos nos están instruyendo, ellos nos están alimentando, ellos nos están guiando. Y cuando tú eres un espiritual, vas a ayudar a suplir las necesidades de tus hermanos. Y no solo vas a extender la mano. Y aquí hay que distinguir cuando realmente un hermano de la iglesia tiene necesidad. Después de tus líderes están tus hermanos. Yo he hablado mucho con las hermanas que apoyan la obra misionera allá arriba y también aquí los martes, y decir, aquí se atiende, pero no se descuida allá, y allá se atiende sin descuidar aquí. Amén. ¿Por qué? Porque somos una familia, hermanos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Tú recibes palabra? ¿Usted recibe palabra en este lugar? Cumpla con sus ofrendas, cumpla con sus diezmos. Hago un paréntesis. Agradezco a Dios a quienes cumplieron con sus primicias este año. Dios bendiga sus vidas grandemente. Yo creo que Dios no se queda con nada. Amén. Hermano, lo que dice Pablo aquí es el mismo principio que menciona Jesucristo cuando dijo que el obrero era digno de su salario. Otros estudiosos de la Biblia interpretan este pasaje de otra manera diferente cuando nos dice que, hermano, necesitamos brindar apoyo económico a nuestros amigos de la fe. Pero también la palabra, hermano, compartir, viene de esa raíz, hermano, koinonía. Compartir es koinoneo y tiene que ver con el compañerismo. El contexto también apoya este punto de vista. Es decir, entre los cristianos debe haber un compañerismo que estimule el compartir en la palabra de Dios. Hermanos, hasta aquí, ¿cómo nos hemos evaluado? ¿Somos espirituales? ¿O todavía somos carnales? ¿O vamos
en el proceso. Quiero terminar esta tarde. Me voy a saltar unos versos. Solamente le voy a dar lectura al verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El hombre espiritual siembra. El hombre espiritual siembra. El hombre espiritual da. El hombre espiritual restaura. El hombre espiritual lo hace con amor, con mansedumbre, con dulzura, con mucha misericordia. El hombre espiritual, hermano, ayuda a restaurar a su hermano. El hombre espiritual, hermano, hace también una evaluación de su trabajo. El hombre espiritual no cierra su mano ante las necesidades de sus hermanos, pero el hombre espiritual sabe discernir cuando su hermano realmente tiene necesidad. Amén. Hermano, y termina el verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quién? A todos, pero mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. ¿Quién es tu familia en la fe? Nosotros. Y yo le podría decir, hoy sí va a decir, no, usted estuvo bien revuelta hoy. Judaísmo, hebreísmo, griego y modismos mexicanos. No seamos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Es que yo apoyo allá a los misioneros, yo apoyo allá, yo apoyo. ¿Y en tu iglesia? Dice la Biblia, hermano, que mientras tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿A quién vamos a restaurar? Ayudar a restaurar a los de aquí. ¿Tú quieres restaurar a los de la otra iglesia? Pues no, hermano. ¿Se acuerdan que tuvimos un joven que se vino a restaurar aquí el año pasado? Ya se fue a su iglesia. Ya, allá, tiene su pastor, tiene su iglesia. Yo nunca lo mandaría a otra iglesia a restaurarse. Jamás. A menos que se quiera quedar allá. Entonces sí, pastora, me voy a ir a restaurar allá unos meses y luego regreso. No, mijito, llévese su carta de traslado y de una vez váyase. Lo está pensando, ¿verdad? No, hermano, el hombre espiritual ayuda a restaurar a sus hermanos aquí. No andes metiéndote en otras iglesias. Es que ya me van a ayudar a restaurar. O yo voy a ayudar a restaurar a que, ay, aquí teniendo tanto trabajo, ¿quieres ir a meterte allá? Mayormente a los de la familia. Póngase sobre sus pies. ¿Y qué le parece si llevamos a la práctica la palabra del Señor? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ayúdelo a restaurar. Acérquese y dígale, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué hago por ti, hermano? No lo deje tirado. De por sí el pecado avergüenza. Y tú le das una patada a tu hermano. Hermanos, no sea que el día de mañana nosotros seamos los que necesitamos restauración. Y recalco mucho esta palabra, hermano, porque me sorprende cómo Dios trata con nosotros. Nadie es más que otros y tampoco nadie es menos. Todos tenemos el mismo valor, la sangre de Cristo Jesús. Y si tú fallaste, no has perdido tu valor. Ven a los pies de Cristo y restáurate. Aquí hay un pueblo que te puede ayudar a restaurar. Oramos al Señor.